Muy buenos días, damos agradecimiento a Dios por cada uno de ustedes que nos acompaña. Vamos a disfrutar y a gozarnos adorando a Dios en este tiempo, en este culto. Y para entrar en ese proceso vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para adorarte, para compartir como hijos tuyos y también para escudriñar tu palabra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y nos ponemos en tus manos para darte la gloria siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos todos, espero que nos gocemos esta mañana con ustedes. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú. Nadie
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos en esta mañana a estar cantando esta canción que dice: creo en ti. solo tú la mereces. Le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Bueno, antes de escudriñar la palabra de Dios, vamos a orar. Señor, Dios del cielo, gracias porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra. Gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos guía y que nos insta a la obediencia. Bendito eres, Señor, porque nos diste la gracia de tener tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca del tema, el deber de conocer a Dios. E iniciamos leyendo en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6, dice así la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y en el capítulo 5, versículo 4 del mismo libro de Oseas, dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Una cosa hace estragos en la vida y la paz de los cristianos: la desobediencia a los mandatos de Dios, y esto ocurre por no conocer la persona del Todopoderoso. Tantas veces oímos personas que se escudan en ser hijos de Dios para asegurar que nada les pasa de los males que vienen y van, y por lo mismo se dan el permiso de vivir desentendidos de las órdenes del Señor. Y después, cuando les llega el dolor, se decepcionan y blasfeman el nombre de Dios. Ellos esperaban que nada les pasara. Pero en el libro del profeta Oseas, hablando de la caída del pueblo de Dios por su pecado, aparece una promesa entremezclada con advertencia que debemos atender antes de decidir hacer lo que nos parece, sin obedecer las disposiciones de nuestro Dios. La profecía sobre Israel, el reino del norte, pronto se hizo realidad también en Judá, el reino del sur. Y allí en Oseas capítulo 6, versículos 3 al 6, dice de la siguiente manera. Escuchen esta profecía que dije está entremezclada con advertencia. Oseas capítulo 6, versículos 3 al 6. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Porque por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hay un cuadro triste en la Biblia sobre las consecuencias de la desobediencia, y es la historia de la cautividad de Judá. Aquí se está advirtiendo acerca de la cautividad de Judá y de la destrucción de Israel. Pero en medio de tanta crueldad que pasó allí en esta cautividad, resalta la figura del profeta Daniel, que a pesar del dolor se mantuvo fiel a Dios. El problema de muchos creyentes es que cuando pasan por el dolor se niegan a reconocer la voluntad de Dios en medio de su situación. Veamos cómo Daniel se mantuvo su fe y su devoción por las promesas de Dios, aún donde sufrió crueldad y esclavitud. Y vamos al capítulo 9 del profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, leí también el versículo 3 porque fue la actitud de él. Cuando Darío llegó a gobernar a Babilonia, que fue la nación que esclavizó a los judíos, a los habitantes de Jerusalén y Judá. Y Darío entonces vino a ser rey también sobre esta nación, y entonces también sometió a los israelitas, a los judíos en este caso. Si hay un personaje en la Biblia que acepta el diseño y la voluntad de Dios para su vida, ese fue el profeta Daniel.
Daniel, como algunos de ustedes, tuvo que dejar su tierra, y no lo hizo por gusto, sino porque le tocó hacerlo. Fue forzado, fue obligado, porque fue llevado cautivo a una nación extraña y cruel, Babilonia. Hoy esto es Irak, y ellos cayeron a manos del rey Nabucodonosor. Él sabía que nunca más volvería a su tierra, pero aún así se mantuvo fiel a Dios. Jerusalén, la capital del reino de Judá, al sur de Israel, quedó totalmente destruida. Nabucodonosor tumbó las murallas, quemó el templo y destruyó la ciudad. Daniel, de más o menos 16 años entonces, sabía que nunca regresaría a su país. Pero notemos que él no se airó ni contra Dios ni contra Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él no se frustra, no se queja, no se muestra amargado contra Dios, sino que asumió la situación con entera confianza y total confianza indeclinable en el Señor. La razón es que él sabía que todo lo ocurrido no era casualidad. Él estaba seguro que detrás de la destrucción de la ciudad y del templo había algo que había ocurrido y se había gestado mucho tiempo atrás y que trajo esa catástrofe nacional. Fue llevado como esclavo a Babilonia junto a 4.600 personas más, todos destacados personajes dentro de su pueblo. Ahí estaba el gran profeta Daniel y 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, más conocidos por sus nombres arameos como Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 4 hicieron la diferencia en su esclavitud por su férrea fidelidad a Dios, no obstante lo que vivieron. Los demás se diluyeron entre la sociedad y la cultura babilónica, pero ellos se mantuvieron fieles a la cultura de la palabra de Dios. Daniel sabía que no volvería, pero sabía que miles de sus paisanos sí lo harían. ¿Por qué él sabía lo que había de pasar? Él conocía la palabra de Dios. Quien conoce la palabra de Dios, conoce a Dios y ve lo que pasa desde una óptica muy diferente que quien desconoce a Dios y su palabra. Por eso la Biblia dice que el pueblo se pierde si le falta conocimiento. Es necesario conocer a Dios. El conocimiento verdadero consiste en conocer a Dios, y conocerlo a Él cambia nuestra óptica de la vida. Sin duda Daniel fue castrado en Babilonia. Tenían esa costumbre, castrar los esclavos, los conquistados. Pero nunca se lo ve amargado, no se lo ve frustrado, no se lo ve renegando siendo esclavo. Él conocía las Escrituras y entendía que allí él cumplía el propósito para el cual Dios le puso en la tierra, y que él tenía todo bajo control. Además sabía que el profeta Jeremías, por el profeta que él había estudiado sus escritos, él sabía que miles de estos judíos volverían de nuevo a Jerusalén para restaurar el muro, la ciudad y el templo, y eso le sostuvo. Él confiaba y estaba completamente seguro que Dios es fiel. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, libro del profeta Jeremías, capítulo 25, vamos a leer allí los versículos 11 al 14. Dicen: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra, todas mis palabras que he hablado contra ella, y con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Y esta profecía se repite en el capítulo 29 de este mismo libro de Jeremías, esta misma profecía de Jeremías, Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 14, se repite exactamente más o menos con las mismas palabras, pero la misma intención. Versículos 10 al 14 dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. A la promesa fiel de Dios se aferró Daniel en Babilonia para subsistir y para no renegar, para no entrar en amargura ni en desesperación en medio de tanta crueldad que le tocó vivir. Si no escudriñamos la palabra de Dios, perdemos el sentido del mensaje, porque el Espíritu Santo no da luz sobre la verdad a quien no la busca. Se necesita sed de conocimiento para hallar alimento en las Escrituras, o habrá falta de conocimiento y con ello habrá perdición, porque el pueblo se pierde si no hay conocimiento, y necesitamos conocer a Dios para tener verdadero conocimiento. Daniel se aferraba a las promesas hechas por Dios a través del profeta Jeremías. Para entonces ya Jeremías había muerto, y por eso Daniel no entra en crisis de identidad, no se rebela contra Dios, ni se amarga ni reniega. Un hijo de Dios se amarga de cualquier cosa cuando desconoce la palabra de Dios. Es un religioso que dice creer en el Señor, pero no se alimenta de su palabra. Por eso cualquier dificultad le produce incertidumbre y le da amargura. Daniel sabía que detrás de todo el dolor que pasaban estaba la mano de Dios y su plan perfecto. Él entiende y acepta el diseño de Dios para su vida y acepta su misión en la tierra. Él comprendió que su gran ministerio no iba a ser en Jerusalén, sino en un país extraño. Y hasta el día de su muerte, él sabía que esto iba a pasar. Él iba a estar en otro lugar donde Dios le había puesto, donde debía profetizar, ejercer influencia, aunque fuera un reino extraño y un reino perverso. Él no miraba su condición dura, sino que entendió su responsabilidad cuando Dios lo escogió entre 4,600 cautivos para ser su mensajero en ese lugar. Nunca pretendió estorbar la voluntad de Dios y se dispuso para que Él lo usara en la tierra donde padecía esclavitud. Lo que hace la diferencia entre el bienestar y el dolor en la vida de un creyente no es lo que cada uno le toque vivir, sino la actitud con que vive cada momento. Daniel tuvo la mejor actitud, no obstante lo que le tocó vivir. La esclavitud, la castración y todo esto. Y Dios lo usó como a pocos en su tiempo. Entonces, a pesar de su situación, Daniel fue bendecido, fue prosperado y llegó a ser primer ministro en la gran potencia del mundo de entonces. Por su buena actitud en aceptar el plan para su vida, Dios lo usó y lo sostuvo en cada momento de dolor y de dificultad que vivió allí. Daniel fue testigo de la protección sobrenatural de Dios frente a la muerte en varias ocasiones. Él fue guardado de morir despedazado por los leones cuando se firmó el decreto para prohibir por 30 días pedir cualquier cosa a alguien diferente al emperador. No se escondió, sino que abría las ventanas de su casa en dirección hacia Jerusalén como solía hacerlo, y cada mañana, tarde y noche oraba a Dios. Fíjese que Daniel no hizo tal cosa para desafiar el decreto del rey, sino en una actitud de no dejar de honrar a Dios a pesar de la orden real. Él ya oraba así antes del decreto. No pudo aceptar que se le impidiera honrar a Dios. Por eso siguió haciendo como si no hubiera orden de no orar. Que recibiera protección, obedeció al plan divino con Daniel, pero también a la firme confianza que él siempre tuvo en Dios. Dios tenía su plan y Daniel creyó en ese plan y lo recibió. Daniel se entregó a la voluntad de Dios y Dios entonces se glorificó en él. Daniel recibió revelaciones como ningún profeta en el Antiguo Testamento. Fue informado sobre la primera y segunda venida de Jesús con fechas y sucesos muy precisos. Dio profecías a los reyes interpretando sueños. Él sabía, y espero que usted también lo sepa, que Dios jamás se equivoca en lo que dice y en lo que hace. Dios nunca se queda corto con nosotros. Todo está bajo su control. Hay una pregunta que debemos aclarar.
¿Por qué Dios saca a los judíos de su tierra y los lleva esclavos por 70 años? A veces no entendemos sus propósitos o no queremos ajustarnos a ellos porque desconocemos sus planes, porque nos negamos a alimentarnos de su palabra. Dios nunca es injusto. Al contrario, Él es la justicia en persona y nunca actúa con nosotros arbitrario e injusto. Daniel reconoce que Judá fue a esclavitud por desobediencia, no por actuación y misericordia de Dios. El capítulo 9 de Daniel es una confesión pública de los pecados suyos y del pueblo que trajeron el cautiverio como resultado. Y así procurar, en ese clamor, procurar la misericordia de Dios. Observe lo que el profeta Daniel dice allí en el Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Versículos 5 al 14. Dice así: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. En todo el capítulo 9, Daniel reconoce rebelión, desobediencia, frialdad. Hay displicencia del pueblo hacia Dios. En consecuencia, el país está derrumbado. ¿O usted cree que un país se cae de la noche a la mañana de la riqueza a la miseria? No. Hay todo un proceso de descomposición moral y espiritual detrás de todo fracaso. Hay leyes injustas, hay pecado, hay soberbia, hay rebeldía, hay blasfemia contra Dios, hay brujería, hay adulterio, hay asesinato, injusticia y todo un cúmulo de cosas que llevan la paciencia de Dios al límite y provocan el desastre. Daniel reconoce que ellos merecen estar en cautiverio por la vida que llevaron por torcer las órdenes de Dios. Reconoce que ahora solo sufren las consecuencias y no cabe duda que Daniel poco participó en esto, aunque por ser humano falló, pero no fue quien gestó todo esto, fueron sus gobernantes y el pueblo rebelde. Daniel hace lista de los pecados que cometieron, reconoce rechazo por la palabra de Dios, esa palabra que Dios dio al pueblo a través de los profetas. El pueblo se acostumbró al pecado y no se dieron cuenta a dónde se cayeron. Así nos pasa hoy. Fuimos paulatinamente cayendo y no nos percatamos a dónde llegamos. Y ahora, cuando vemos las consecuencias, levantamos la voz para clamar a Dios y le estamos reclamando por lo que está pasando. En vez de clamar misericordia, reclamamos. No reconocemos que Dios actúa en consecuencia con nuestro pecado, porque así como ellos pensaron, nosotros también creímos que siendo el pueblo escogido de Dios, éramos inmunes a ningún mal y ninguna cosa tocaría nuestra vida y nuestra casa. ¡Qué error!
La mayor explicación a las tribulaciones que vivimos está en la desobediencia del pueblo de Dios, porque Él corrige la maldad de los suyos. No se le olvide que Dios corrige primero a sus hijos antes que a los hijos del diablo. ¿Cuántas veces los impíos prosperan más? Y nosotros lo notamos porque vivimos mirando qué tienen los demás para reclamar a Dios lo que creemos que nos hace falta. Ellos sabían que Dios había decidido vivir las 24 horas del día en el templo de Jerusalén. Por eso jamás pensaron que el templo sería destruido y que Dios se fuera. El corazón del creyente es el lugar de morada permanente de Dios en su pueblo. Y por eso creemos que Él nunca permitirá la caída. Esto es arrogancia religiosa. Creer que Dios nunca se va es arrogancia. Él puede en un momento dado dejarnos a merced de ciertas circunstancias para que seamos corregidos. Y lo hace porque nos ama. El pueblo pensaba, Dios no vive en Babilonia, no vive en Nínive. Él vive solo en Jerusalén. Tenemos el arca de la presencia de Dios, tenemos las tablas de los 10 mandamientos, tenemos todo para que Dios no se vaya. Tenemos. No tenemos nada si Dios no está en el corazón gobernando todos nuestros actos. Que le quede claro esto. No tenemos nada si Dios no gobierna nuestro corazón. Su relación con Dios se volvió arrogancia religiosa simplemente. Religiosos que se creyeron intocables. Por eso se amargaron cuando les tocó sufrir. Yo quiero preguntarle, ¿acaso le pasa a usted? Tendemos siempre a culpar a los demás de lo que pasa. Decimos, es que la gente, es que el gobierno, es que la justicia de mi país, incluso es que Dios no me ha respondido. No reconocemos lo que nos toca en esta descomposición social y moral que vivimos, que nosotros mismos hemos construido con nuestra actitud y con nuestras prácticas terribles. Qué terrible arrogancia, esa que lleva al hombre a pensar siempre que el problema son los demás, cuando el problema somos usted y yo, nadie más. Jeremías les predicó durante 40 años, les recalcó que estaban equivocados y que vendrían consecuencias, que estaban clavando su propia fosa para caer allí. Jeremías les insistió en que el templo, orgullo de su religión, sería destruido por el rey más pagano. Ellos nunca lo creyeron y nunca lo imaginaron. Se reían del profeta, lo azotaban, lo escupían, lo encarcelaban, pero él seguía predicando sin cesar. Toda una generación lo escuchó predicar. 40 años. Lo acusaron de traidor, de trabajar para los enemigos, porque cuando vinieron los caldeos para sitiar a Jerusalén, él les insistió que si no se arrepentían iban a perder la guerra contra el invasor. Les aconsejó que se rindieran. Lo acusaron entonces de desmoralizar las tropas para que entregaran las armas al enemigo. Toda su vida consideraron a Jerusalén una ciudad intocable, porque era la ciudad de Dios. Creyeron que su estuche religioso era suficiente para asustar a las naciones vecinas, porque dieron la impresión de tener una solidez inmaculada. Se sintieron la mano derecha de Dios y se endiosaron a sí mismos en su arrogancia y religiosidad ritual. Los creyentes somos protegidos por la mano de Dios de nuestros enemigos, pero es indispensable que estemos alineados con Él. De otra manera, esa protección no será válida. Si estamos conectados a su voluntad, nada ni nadie podrá destruirnos, pero si nos alejamos de sus demandas de obediencia y justicia, somos vulnerables. Infortunadamente, esto le está pasando al pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios olvidó su servicio abnegado al Señor y se desvió tras las atracciones de este mundo, tras las baratijas que ofrece este mundo. El pueblo de Dios se acerca hoy a la presencia de Dios buscando llenar sus ambiciones antes que para servir sin reservas a quien le hizo su heredero. Si no nos volvemos de nuestra frialdad, de la displicencia por conocer a Dios y alimentarnos de su palabra, vendrá la derrota y vendrá la esclavitud, no importa si usted es un hijo de Dios. Basta llevar a los líderes y el resto del pueblo queda desorientado y a la deriva, como le pasó a Judá cuando cayó su rey. Ellos iban religiosamente al templo para cumplir la ley, se jactaban de que las naciones envidiaran al templo que tenían y sus cantores, pero se acostumbraron a pecar y a pervertir las órdenes de Dios, y esto los llevó a la destrucción. Así nos pasa. Todo el pueblo es creyente en Dios, es religioso, pero se nos hizo normal vivir en el pecado.
Ahora, hay un detalle. ¿Por qué Jeremías insistió tanto en los 70 años? Y aquí vamos a aclarar cuál fue la ley que violentaron en este caso. Bueno, muchas, pero una de estas que fue vital. La ley de Dios contiene 613 mandatos. Y esa ley reglamentaba toda la actividad del pueblo, fuera cual fuera la ocupación de cada uno. Y una de las leyes ordenaba que dejaran reposar la tierra de su trabajo cada 7 años, un año. Después del 6º año, un año de descanso para la tierra. En el libro de Ezequiel, Dios reclama con insistencia al pueblo por quebrantar su día de reposo. No es porque trabajaron un día séptimo, sino porque dejaron de confiar en Dios para confiar en sus propios recursos, lo cual es arrogancia. Yo tengo que aprender a confiar en Dios, o si no, arrogantemente quiero hacer lo que me place. El sentido del día de reposo y el año de reposo tiene que ver con aprender a confiar firmemente que Dios es el proveedor, que Dios hace lo que necesitamos, o si le obedecemos. La necesidad del hombre por el descanso y de la tierra por el reposo tiene el propósito de que aprendamos a depender de Dios. Nuestra provisión no depende de lo que digan las cuentas matemáticas, sino de lo que promete Dios, que es fiel y no cambia. Pero la arrogancia, el endiosamiento del conocimiento del hombre lo lleva a vivir por sus propios cálculos matemáticos. La lógica y la matemática son expresiones de la profundidad de la perfección de Dios revelada a nuestro entendimiento. Pero la lógica y la matemática no reflejan exhaustivamente a Dios porque Él es perfecto. Y Él está por encima de las ciencias y el conocimiento que el hombre alcanza por el estudio y la experiencia. Dios ordenó dar reposo a la tierra el 7º año. En el 6º año, el Señor enviaba una cosecha tal que alcanzaba para ese año y el siguiente hasta que volvieran a sembrar. Pero el pueblo abandonó su confianza en Dios y no obedeció. Desde que Israel llegó a la tierra prometida hasta el cautiverio pasaron 490 años. 70 veces 7, palabras conocidas por el Señor Jesucristo. Si en esos 40 años ellos no obedecieron, la tierra no reposó 70 años, porque cada 7º año debía reposar la tierra. Dios daría a la tierra el reposo entonces que su pueblo se negó a darle, y por eso los envió 70 años de esclavitud. Un año por cada 7 años daba 70 años en los 490 años que llevaban ellos establecidos en la tierra prometida. En segundo libro de Crónicas, capítulo 36, segundo de Crónicas 36, versículos 20 y 21, dice así la palabra de Dios: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Dios hizo que se cumpliese el reposo de la tierra. Ellos pensaron que ese mandato no era tan importante. Otras cosas eran quizás más vitales para ellos, pero esa no les parecía una palabra indispensable, un mandato indispensable. A ellos los coronó la ambición y querían que la tierra produjera al máximo, y entonces por eso no obedecieron el dejar reposar la tierra, así como pasa hoy en el mundo, que se sobreexplota. Muchos creyentes piensan así: yo hago esto aunque 100% no sea lo que Dios quiere, es algo pequeño, no pasa nada. Si no me alimento de la palabra de Dios, si no leo la Biblia, si no oro, no pasa nada. Así hablamos hoy. Si no me congrego con la iglesia, si no apoyo la obra de Dios como ordena la Biblia, no pasa nada. Si no comparto la fe a mis amigos, no pasa nada. Si llevo una doble vida y mi vida privada es totalmente opuesta a mi vida pública, no pasa nada. Así comenzó el pueblo en aquel tiempo y acabó separándose totalmente de la voluntad de Dios sin darse cuenta. Y las consecuencias nos hicieron esperar. Claro que Dios es amor y es bueno, pero por lo mismo que es bueno y es amor, es 100% justo. Él no puede ser injusto. Y establece leyes y normas justas, gústenos o no nos gusten. Su justicia entonces demanda obediencia en todo. Dios jamás se adapta a nosotros por amor.
Nosotros nos debemos adaptar a Él en respuesta a su amor y en evidencia de ser transformados a su imagen por la regeneración en Cristo. Algunos separan una cosa de la otra diciendo cosas como estas: esto es para los cristianos, esto es para los judíos. Y cuando me interesa me hago cristiano, y cuando me interesa me hago judío. Así somos de complicados. Pero a Dios no se lo engaña. La vida de un hijo de Dios no se construye a nuestro querer y a nuestro parecer, sino únicamente al querer de Dios. Por eso o nos sometemos a Dios, porque Él nunca se va a someter a nosotros, o fracasamos. Así vivían entonces. Ellos decían: no pasa nada, hasta que pasó. Cazadnos las zorras pequeñas, porque dañan los cultivos cuando están a punto de dar fruto. Palabras más, palabras menos. En Cantares 2:15 dice así. Esos pasos pequeños, esas cosas pequeñas que hacemos fuera de la voluntad de Dios, terminan dañando toda la vida, todo el fruto de la vida. Nabucodonosor duró más o menos 1 año y medio sitiando a Jerusalén. Los aisló, les cortó el suministro de agua, les prendía fuego por varias partes a las puertas hasta que el hambre los derrotó. Y veamos allí qué pasó. Vamos a leer en Jeremías capítulo 52. Jeremías capítulo 52. Jeremías capítulo 52, versículos 7 al 11. Dice: y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. El rey Sedequías, responsable del pueblo, huyó buscando evadir cuando vio que definitivamente no pudo, cuando los venció el hambre, pero su ejército lo abandonó. Fue capturado, degollaron a sus hijos en su presencia, y luego dice aquí: solo le sacaron los ojos, como si hubiera sido poquito, y lo llevaron preso y lo pusieron preso en la cárcel hasta que murió. ¿Cuántas veces hemos tenido que ver nuestros hijos caídos frente a nuestros ojos por causa de nuestro pecado? Y tenemos que ver su desgracia antes de caer en ceguera permanente. Todo se pudo evitar solo con rendirse. Pero antes de tener que rendirnos al enemigo, ¿por qué no vivimos rendidos a Dios, quien nos ama y nos levanta cuando nos doblegamos? No pretendamos que Dios nos defienda si no nos hemos apartado de Él, si no vivimos conforme a lo que Él nos dice que hagamos. Cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, muchos norteamericanos clamaron diciendo que Dios los había abandonado. Nunca reconocieron que fueron ellos quienes abandonaron a Dios. Solo basta ver qué pasa ahora en el país del norte. Pasan tantas cosas contra Dios. En ese tiempo el gran evangelista Billy Graham dijo: ¿ahora se quejan de Dios cuando ustedes lo abandonaron a Él primero? Algo de lo que está pasando es que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha prohibido orar y hablar de Dios en las escuelas. El país que envió tantos misioneros para evangelizar ahora prohíbe evangelizar. Se prohíbe evangelizar en muchos estados, incluso en Nueva York recientemente se prohibió asignar el sexo a los bebés en su registro civil de nacimiento para que ellos mismos lo decidan siendo grandes. Todo en nombre de la libertad. Una libertad que está llevando al pueblo a la esclavitud total. No es libertad, es libertinaje. Están cayendo en manos de la depravación. Realmente lo que hizo Dios en esa ocasión, allí el 11 de septiembre, fue doblegar el orgullo y la arrogancia en que el pueblo norteamericano incluyó, al legalizar el desenfreno moral de la nación. Ahora es normal que ingrese un terrorista a una escuela y mate niños y jovencitos. En esos lugares donde hace tiempo se ha hecho tanto por sacar a Dios, se ha hecho todo para que Dios salga. Solo son frutos de haber abandonado al Señor. Eso es lo que está pasando.
Los norteamericanos no quieren que Dios guíe y rija su educación y sus estudiantes están llevando la peor parte. Es el fruto de querer una sociedad sin Dios. La violencia y la depravación ahora atacan sin misericordia. Jeremías recalcó que Dios no respaldaba al rey por su perversión, pero entonces el malo fue el profeta, le decían que era traidor. La maldad enceguece a los hombres y Dios deja de respaldarlos aunque sea su propio pueblo. Si Dios nos respalda, peleamos hasta la muerte y vencemos, pero si Dios no nos apoya, ¿a qué nos aferramos? Es hora de rendirse, pero Sedequías no lo hizo. Era demasiado para su orgullo y tuvo que ver no solo la caída de su pueblo, sino ver degollados a sus propios hijos en su presencia. Que a usted y a mí no nos toque ver semejante escena. Eso es tocar fondo. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero algunos afirman que los tiempos han cambiado y que podemos relajar el cumplir las demandas de Dios. Verán su caída y su propia ruina y la de los suyos. Hoy, como siempre, los ojos del Señor recogen y recorren toda la tierra y recogen la información, verificando los hechos de todos para dar a cada uno su retribución justa y a tiempo. Todos se equivocaron creyendo que podían hacer lo que quisieran y Dios no se iba a inmutar. Ahora observemos el método de Dios. Primero, Dios les manda la palabra de amonestación. Pero prefieren matar al vocero, a los profetas los mataron, para no oír la reprensión que Dios les enviaba. Entonces viene el juicio y viene el castigo. Dios les arrebata lo que les había dado, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aunque usted tenga títulos de propiedad, si Dios dispone, le quita todo cuando quiere, y sobre todo, si hemos hecho mal. Dios dispuso que la tierra descansara cada 7 años, pero ellos se creyeron dueños de ella e hicieron lo que les pareció mejor y Dios los expulsó de la tierra que les había entregado. ¿Cuál fue el problema? Rehusaron honrarlo con su obediencia. Desobedecieron, desobediencia. Hemos desobedecido, hemos pecado. Hemos pecado desconociendo la autoridad de Dios en todos nuestros actos. Hemos vivido para satisfacer nuestros antojos y no para agradar a Dios. Hemos pecado por no conocer a quien nos sustenta y no reconocer que Él nos lo da todo. Y dejar de lado nuestro deber de honrarle y darle gloria por su majestad. Hemos pecado haciendo lo contrario. Olvidamos que antes que su misericordia por nosotros es su grandeza, es su divinidad y es su imperio. Es decir, antes que pensar que Él tiene tanta misericordia por nosotros, acordémonos que Él tiene demandas porque es justo, es perfecto y es Dios. El pueblo se pierde porque no conoce a Dios, porque desconoce quién es Dios, porque no encuentra razones para servirle, porque no lo conoce. La única fuente de conocimiento verdadero es Dios, y si no lo conocemos andaremos en la mentira, no conoceremos la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos diste la bendición de reconocer en tu palabra la verdad, en tu persona la pura verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre aliados, aferrados a esa verdad. Que nunca nos apartemos y que si en este momento alguien no conoce esa verdad, tú le ilumines y la conozca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Continuamos en este tiempo hermoso de adoración, de bendición a nuestro Padre Celestial. En este tiempo de fraternidad como un cuerpo, continuamos en esa misma reverencia delante del trono de nuestro Dios. En este culto en el cual, siendo dominical, hermanos, es un culto en el cual recordamos la resurrección de Jesucristo. Los invito, mis queridos hermanos, a que me acompañen para leer un texto de la palabra del Señor. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, el primer capítulo, versículos 29 y 30. San Juan, capítulo 1, versículos 29 y 30. Miremos lo que nos dice este precioso pasaje.
El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Mis queridos hermanos, podemos ver aquí al último de los profetas, a Juan el Bautista, dando testimonio del Cordero de Dios. Y lo dice de una forma puntual, precisa e inequívoca. Escuchemos nuevamente lo que dice él acerca del Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y antes de Juan el Bautista también profetas que vivieron siglos antes, Isaías unos 7 siglos aproximadamente antes de Cristo, ya había anunciado los sufrimientos del siervo de Jehová. Y aquí vemos en los días de Jesús, durante el tiempo en que él ya estaba haciendo su ministerio y estaba empezando a darse a conocer, Juan el Bautista empieza a proclamar, empieza a señalar a todos hacia él, empieza a anunciar el camino. Y cuando viene Jesús, le dice a todos los que están allí escuchando, les dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese tiempo especial y en ese aposento, hermanos, podemos ver claramente que el Señor Jesucristo también está diciéndole a sus discípulos en esa noche de esa cena, diciéndoles: Yo soy el pan de vida. Aquí estoy yo para entregar mi vida por el mundo. Entonces las cosas que vamos a compartir, le decía Jesús a sus discípulos, tiene que ver con recordar el amor de Dios en el sacrificio de Jesús. Es por eso que nosotros también nos reunimos alrededor de la mesa, mis queridos hermanos. Es por eso que nosotros también, como hijos de Dios, podemos decir con Juan el Bautista: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es el sacrificio de Jesús, mis queridos hermanos, lo que nos da a nosotros esa esperanza, esa paz. Y es nuestra oración y nuestro anhelo de que todos los que nos están escuchando y todos los que están conectados con nosotros en esta dominical, en este maravilloso culto para nuestro Dios, también puedan decir a una con nosotros en la mesa del Señor, de que todos nosotros realmente somos parte de la mesa del Señor, que el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a que estemos en esa fraternidad, en esa comunión, primero cada uno con Dios y también nosotros cada uno los unos con los otros. Esa es la gran bendición de estar alrededor de esta mesa. Juan el Bautista, como sabemos, más adelante procede a bautizar a Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús le dice: quiero que me bautices. Y Juan el Bautista le dice: realmente debiera ser yo quien es bautizado por ti. Pero entonces Jesús le dice que era necesario que se hiciera para cumplir todas las escrituras, para que se cumpla todo lo que se ha dicho acerca del Cordero de Dios. Entonces nosotros alrededor de esta mesa, hermanos, con los emblemas frente a nosotros, vamos a recordar lo que Juan el Bautista también dijo acerca de Jesús. Queremos nosotros reflexionar también de que si en este tiempo que hemos conocido al Señor, hemos podido tener comunión con Él, si hay de pronto algún momento donde realmente hemos fallado en ese compromiso, este es el momento para reflexionar, para recordar nuestro primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces les invito, mis hermanos, que tomemos todos el pan. Cada uno, por favor, toma el pan. Y recordemos que Jesús dijo a sus discípulos en esa noche: tomad, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es derramado. Entonces nosotros vamos a participar, pero primero demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por este pan y por este vino, porque realmente con estos emblemas recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa tarde. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pido que tú nos ayudes cada día, Señor, a recordar ese sacrificio que tú has hecho por nosotros, que tú eres el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, y que podamos nosotros llevar a otros a tus pies para que también reconozcan como lo hemos hecho nosotros y puedan llegar al bautismo y asimismo dar un paso de obediencia para cumplir toda justicia conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estos emblemas nos recuerdan tu gran amor por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos todos del pan en este momento. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, dice la palabra de Dios. Dice que tomó la copa y la repartió a sus discípulos y les dijo: tomad, que esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Así que nosotros también, recordando el sacrificio de Jesucristo, mis queridos hermanos, también participamos de la copa. Tomemos todos en este momento. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por ese amor que tú nos has dado. Muchas gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros anunciamos tu muerte. Anunciamos el significado maravilloso de ese amor tan grande que has tenido para con nosotros, Padre. Que nosotros podamos hacerlo y anunciar tu muerte y participar de este banquete, Señor, hasta que estemos contigo, Señor, en el cielo, y allá podamos nosotros todos tener esa gran boda del Cordero. Gracias te damos. Quédate con nosotros el resto de este tiempo en el cual estamos diciendo: Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Mis amados hermanos, buenos días. Un abrazo muy especial para los niños que nos acompañan en esta mañana. Hoy tenemos una enseñanza muy bonita y un video que sé que les va a encantar. Esta enseñanza está basada en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 21 del versículo 1 al versículo 11. Y vemos allí cómo el Señor iba con sus discípulos hacia Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pero antes de entrar en Jerusalén, el Señor Jesús envía a 2 de los discípulos a una aldea cercana para que ellos traigan un asna y un pollino, un burrito. Ellos van y los traen, le colocan unos mantos sobre el burrito, sobre el asna, y el Señor se monta sobre el burrito y hace su entrada a Jerusalén. Y por donde el Señor iba, la gente le colocaba mantos en el piso por su camino y le colocaba ramos. Entonces por ahí el Señor iba pasando y la gente gritaba, porque lo conocía, le gritaba: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente lo reconocía porque el Señor enseñaba, porque el Señor era amoroso, porque el Señor hacía milagros, porque el Señor siempre estaba con ellos en las dificultades. ¿Y qué pasaba? Que ellos querían colocarlo como rey en un trono humano. Pero el Señor entra allí con esa humildad, en ese pollino, y la gente esperaba era un guerrero con escudos, pero Él les da esa enseñanza de humildad, de amor, y entra allí montado en ese burrito para que se cumpla lo que se dijo en el Antiguo Testamento, la profecía de Zacarías 9:9, donde nos dice la palabra que el rey vendrá
como justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y de esta manera entró el Señor Jesús a Jerusalén con humildad, con un amor grande por nosotros, y además no solamente para librarnos de unas dificultades, sino para librarnos de nuestros pecados y darnos el regalo de la vida eterna. Esta semana empezó con ese domingo conocido como el Domingo de Ramos, en la semana donde el Señor Jesús iba a morir por nosotros y luego resucitaría para que nosotros tengamos una vida eterna. Es así como Jesús es el Rey de nuestras vidas. Él es el Rey que mora con nosotros y nosotros debemos buscarlo en oración, estar leyendo la palabra del Señor, aumentando cada día el conocimiento que Él nos da, valorando ese sacrificio de la cruz que Él hizo para que nosotros hoy gocemos de vida eterna. Vamos en esta mañana a estar recordando esta parte de la palabra en el videíto, y durante la semana vamos a estar leyendo Mateo capítulo 21 del versículo 1 al versículo 11. Dios les bendiga grandemente, les envía un abrazo grande y les habla su maestra de la escuela dominical. Que tengan una semana muy bendecida. Se acercaba el tiempo de la Pascua judía y Jesús y sus discípulos viajaron hacia Jerusalén acompañados de una multitud de personas fascinadas. Estas personas que seguían a Jesús habían escuchado o visto las muchas obras maravillosas que Él había hecho y estaban ansiosas por ver qué haría cuando llegara a la gran ciudad de Jerusalén. En su viaje se encontraron con 2 pequeños pueblos cerca del Monte de los Olivos. A medida que se acercaban, Jesús envió a 2 de sus discípulos por delante en una misión especial. Jesús les dijo a los 2 discípulos: «Cuando lleguen al siguiente pueblo, allí encontrarán una cría joven de burro que nunca ha sido montado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien los detiene y pregunta qué están haciendo, digan: es necesario para el Señor de todos». Los 2 discípulos siguieron las instrucciones de Jesús y se dirigieron al pueblo. Mientras los 2 hombres caminaban hacia el pueblo, charlaron sobre todo lo que Jesús les había dicho, y al poco tiempo llegaron al pueblo. Nada más entrar, se encontraron con una burra y su cría, tal y como Jesús les dijo que estarían. Continuando con las instrucciones de Jesús, comenzaron a desatar al burro para poder llevárselo a Jesús. Mientras los discípulos trabajaban para desatar el potro, los propietarios se acercaron a ellos y les dijeron: «¿Qué están haciendo?». Los discípulos respondieron: «Necesitamos este burro para el Señor de todos». Los dueños permitieron que los discípulos tomaran el potro y se lo llevaran a Jesús. Al regresar, los discípulos pusieron sus capas en el lomo del burro y colocaron a Jesús sobre el animal. Mientras Jesús montaba el burro, la gente salía corriendo a su encuentro, colocando hojas de palmera y extendiendo sus capas frente a él en el camino. Jesús continuó su viaje y cuando el camino empezó a descender al Monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos comenzó a alabar a Dios alegremente en voz alta por todos los milagros que habían visto. «Bienaventurado el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los líderes religiosos habían salido a ver la procesión y se enojaron por la efusión de alegría y alabanza a la llegada de Jesús. Llamaron a Jesús diciendo: «Maestro, debes ordenar a tus seguidores de inmediato que dejen de decir estas cosas». Pero Jesús respondió: «Escúchenme, si mis seguidores fueran silenciados, las mismas piedras explotarían y me alabarían». A medida que Jesús se acercaba a Jerusalén, vio la gran ciudad y empezó a llorar. Jesús les dijo a los habitantes: «Si tan solo hubieran sabido que hoy era el día en que venía su Mesías y que Él venía para traer la paz,
pero no entenderán quién soy y por qué he venido. Por esto, sus enemigos los alcanzarán y destruirán esta gran ciudad. El pueblo de Jerusalén solo entendería después de su muerte que Jesús había venido para salvarlos de sus pecados. Bueno, también tenemos algunos anuncios. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes y aprendamos el texto que aparece allí en Proverbios capítulo 31, versículos 25 al 27. Mañana se celebra el Día de la Mujer, así que a propósito, este pasaje es para hacer un homenaje especial. Primero para honrar a Dios por ellas, pero también para homenajearlas a todas las mujeres que oyen esta transmisión. Dios las bendiga, les edifique en ese don tan sublime de ser mujer y que los planes de Dios siempre se cumplan en ustedes y sean depositarias de la misericordia del Señor. No olvidemos que a través de WhatsApp, por el que usted recibió este enlace, usted puede dejarnos su petición. Oremos por cada una de las personas en necesidad. Paulita sigue en la clínica, por Lili, por Francisco Acevedo, por Noralba, ya está en casa, bendito el Señor, por Liliana Ponte, que también está en dificultad, por Sandra Orozco y por Carlos Orozco, y así por cada familia que esté en necesidad. Sigamos orando y clamando a Dios. Las damas tienen el martes su cita habitual por Zoom a las 6 de la tarde y los jueves la escuela de formación también por Zoom. Y el sábado devocional a las 7 de la mañana están invitados también a través de Zoom y los jóvenes el sábado por Google Meet a las 6 de la tarde. Y el domingo de nuevo a las 9:30 antes del culto oficial, entonces estaremos orando 9:30 de la mañana, aunque el culto se transmite desde las 6 de la mañana. Gracias, hermano Martín, por la hermosa reflexión de la Cena del Señor. Y a todos los que elaboran y hacen posible que este espacio de adoración se transmita y llegue a ustedes. Esta semana nos reunimos con los líderes de la iglesia y decidimos esperar aún un poco para volver al culto, pero les vamos a enviar una encuesta para que usted nos diga si quiere que abramos ya el culto y también en qué se compromete para sostener ese proceso de reapertura. Esté pendiente entonces. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo final con una hermosa canción. Oremos. Señor, gracias porque nos diste la bendición de este espacio para adorarte. Gracias por cada persona que en este momento está escuchando tu palabra y está participando de esta alabanza. Ponemos en tus manos cada petición, cada necesidad, pero también cada acción de gracias delante de ti. Tuya es la gloria en todo y para todo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo y que tengan la mejor semana. Un abrazo para todos y mil bendiciones. Para adorarte, estoy agradecido, quiero cantarte, estoy agradecido, quiero adorarte, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador. La hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser
música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser